Café Líder, un espacio de diálogo entre amigos sobre los dilemas del liderazgo. José Luis Roses y Pablo Martín Barassi. José Luis, la verdad que ya me está gustando esto de tener una previa antes de ir al café y tener a nuestro invitado, en este caso de la década del 70, pero ¿no se nos hará mala costumbre este tema de tener la previa y que después nos vayamos a la previa de la previa, como hacen los pibes? ¿Vos qué decís? Y todo depende de lo que tomemos. Yo voy a seguir tomando un cafecito antes de la previa. Me parece que los chicos tienen otro tipo de incentivos. Es un poco fuerte lo que yo me pedí, pero bueno, vamos a ver si nos adaptamos a tu pedido. José Luis, ¿qué Bueno, década la del 70, eh? ¿Qué década del 70? Yo estaba ahí. Primero que me acuerdo es bueno, a ver, toda América Latina, digamos, gobernada en general por gobiernos militares y cosas varias que fueron pasando en una década que me animaría a describir como intensa, ¿no? Con mucho anhelo de cambio. sí, muy intensa. Para mí tiene un significado importante porque fue la década donde yo casi me incorporé a la profesión. Me recibí en el 68, así que me incorporé a la profesión. Y me trae muchos recuerdos, así como vos dijiste, una época de muchos gobiernos militares, pero también una época donde hubo fenómenos importantes, como te diría, está el fenómeno de Watergate, ¿no? La renuncia de Nixon en el 74, el regreso de Perón en la Argentina y su muerte en el 74, el ataque terrorista de los Juegos Olímpicos de Múnich en el 72, el fin de la guerra de Vietnam en el 75. O sea que, te digo, cuando uno la mira hacia atrás, me parece todos acontecimientos que han marcado historia y que diríamos más, no fue una década tranquila, más bien me parece que fue una década turbulenta. Tenía 7 añitos cuando le pregunté a mi abuelo, ¿por qué en todos los canales pasan lo mismo y hay gente desfilando frente a un cajón? Y era justamente esa muerte de Perón en el 74. Sí te digo que hubo también obras de arte importantes. Por aquella época también, 72, se estrena El Padrino y empieza a haber un nivel de creación de lo que después fueron grandes corporaciones. Me vienen a la mente Microsoft, Apple y demás. Y después, bueno, por supuesto llega el glorioso año 78, ¿no? Bueno, 78. Me imagino que te estás refiriendo al Mundial de Fútbol que ganamos dignamente en Argentina, en la cancha ahí de River, vamos a mencionarlo, jugando contra Holanda, ¿no? Me acuerdo bien de Kempes, me acuerdo bien de todo, por más que tenía 12. Sí te digo que en ese año Sublime, digamos, también asume Juan Pablo II y un poquito después, al año siguiente, también la Madre Teresa logra el Premio Nobel de la Paz. Unas cuantas innovaciones también, desde la perspectiva más bien del confort, ¿no? El Walkman, ¿te acordás del Walkman? Sí, 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 todos hemos tenido un Walkman, ¿no? Bueno, yo creo que es una década que entonces que marca temas políticos sociales importantes y un cambio en la tecnología, porque quisiera decirte que en realidad casi está precediendo a un cambio tecnológico que se llama pasar de la industria 2.0 al 3.0. En esa década del 70 se gestan los cambios. Después lo vamos a ver cuando analicemos la década del 80, seguramente que ahí lo vamos a profundizar. Pero estos son los cambios que se producen. Así que, a ver, para enmarcar lo que a nosotros nos interesa, que es la evolución del management, tenemos una década muy activa. Muy activa y te digo, con temas tanto cuantitativos como cualitativos de impacto, ¿no? O sea, seguramente si cuando nos ven juntos vos sos más el cuantitativo y yo soy más el cualitativo, que el comportamiento, que los grupos T, que la adaptación de la organización al entorno, pero también había unos cuantos residuales posguerra que se incrementaron, ¿no? En lo cuantitativo. Sí, claro, claro. Yo creo que esta es la década de auge de la investigación operativa, del control estadístico de la calidad, de las decisiones por modelización. Es interesante porque si vos me pones ese desafío de reflexión, yo diría, en lo personal, yo trabajé mucho en lo que era, inicié trabajándome en el área de control estadístico de la calidad, muchísimo tiempo. Después trabajar mucho en tecnología textil, porque yo me inicié en la tecnología textil y la tecnología textil básicamente es una tecnología que requiere muchísimo de control básicamente estadístico, porque básicamente es hacer un hilado inicialmente para que transforme una tela, pero con mucha base de elementos de discontinuidad para que al final aparezcan homogéneos. Así que ahí hay todo un tema
Para nosotros el tema de la media y la variancia, el coeficiente de variación era esencial poder entenderlo para tener control de los procesos. Y te digo, y a ver si coincidís conmigo, y acordate que tenemos que salir corriendo para llegar al bar para nuestro invitado de hoy, nuestro invitado especial Sí, de hoy, el ingeniero Raúl Molteni. Hay dos grandes luces, digamos, en el firmamento ahí. Uno es el amigo Ansoff, que si no me equivoco mal, a Igor Ansoff lo conociste, y el amigo Edward Deming, ¿verdad? exactamente. Yo creo que son dos figuras interesantes que profundicemos en este capítulo. Y permitime que me dedique un poquito a Igor Ansoff, porque Ansoff, yo tuve la suerte de que él fuera mi tutor en Bélgica a fines de la década del 80. Y yo lo tomé a Ansoff. Ansoff era un ingeniero, nacido en Rusia, doctor en matemática, pero un personaje muy particular porque fue un profundo desarrollador de la investigación operativa. Pero yo me acerqué a él porque mi vocación en esa época ya había pasado de lo tecnológico a lo estratégico y quería entender mucho más los desarrollos cuantitativos. Sin duda el padre de la gestión estratégica, José Luis, cuando vos decís, si en ese momento te estabas especializando en eso, y más por allá, por las Europas, planificación y gestión estratégica era sinónimo de Algoranzov, sin duda. Claro, él tenía un libro, Corporate Strategy, del año 65, que fue la base de un modelo racional de decisiones estratégicas. Yo lo encuentro a él con mucha suerte a través de una fundación y pude disfrutar de su tutoría en lo que yo quería hacer. Pero ¿cuál fue mi sorpresa, Pablo? Que yo ya lo encontré en la etapa donde él ya se empezaba a dar cuenta de algo que quizás, te lo voy a decir como una vez me lo dijo, obviamente hablábamos en inglés, era lo que yo interpreté que me dijo, pero bueno, era lo que él había hecho de Corporate Strategy era como una invención incompleta. Invención incompleta, o sea que él había puesto la temática, pero él se daba cuenta que para pasar eso a la implementación algo le faltaba. Y no sé si vos te imaginás qué era lo que le faltaba. Mira, tengo mis sospechas y ahora seguramente me vas a contar. Sí, acordate que él se había armado en la Rand Corporation, había entrado por el lado de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, le hizo un trabajazo, un laburazo notable y memorable a la OTAN, y ya estaba en su época, como vos decís, de vuelta, ¿no? Nada de Carnegie Mellon como había empezado, que no es poco, sino que además ya estaba, bueno, dando toda su sabiduría. Pero a ver, ¿qué es lo que él sentía que anclaba? Me decís esto y nos vamos corriendo para el bar. Mira, él sentaba de todas las cosas que agregó, ¿viste? Él incorporó el concepto de incertidumbre, entorno, weak signal, nicho, sinergia, todas esas son cosas que él integró. Pero él tenía una convicción que le pasaba, que era que cuando eso lo quería llevar a la práctica no ocurría. Y simplemente, aunque sin distraernos, te doy una anécdota. Él formó parte del grupo de Strategy de Shell, que antes del año 73 le llevaron al directorio de Shell la noticia de que había un escenario posible que los productores de petróleo se pudieran cartelizar y cambiar el rumbo de la industria petrolera. El directorio de Shell no los atendió, mejor dicho, los atendió y no le prestó atención. Y tal es así que cuando en el 73 ocurrió, uno de los directores de Shell, eso me lo contó un profesor en Oxford, uno de los directores de Shell dije, ¿ustedes se acuerdan de esos jovencitos que vinieron a hablarnos del escenario disruptivo de ese tema? Y lo mandaron a llamar. Y ellos en ese momento se dieron cuenta que lo más importante en el concepto estratégico era la importancia de la existencia de una cultura, de un comportamiento, de un pensamiento que aceptara las discontinuidades. Ahí está la clave posiblemente, y ahí sí que corremos y nos vamos a hablar con Raúl Molteni, quiero que lleguemos antes que él, ¿viste? Pero Perfecto. qué cierre de vida después de que vos te viste allá a fines de la década del 70, principios del 80, ¿no? Porque digamos, se instaló el premio Igor Ansoff, en principio en Países Bajos. Después él terminó su ciclo en UCLA. El tipo ya había, digamos, se había obsesionado con el tema de formación de agentes de cambio para que las cosas ocurran. ¿Y quién no se ha formado viniendo de donde viniera? Yo que vengo de otro lado, de las ciencias más blandas, del comportamiento, ¿quién no se ha formado con su matriz de
product market growth, ¿verdad? O sea, el tema de cómo analizar las estrategias más genéricas para que un negocio o un producto existente nuevo lo instales en mercados existentes o nuevos. Pero bueno, no nos quedemos en esto. Grande Igor, después lo vamos a nombrar seguramente con Raúl, pero me gustaría que nos vayamos a ver a Edward Deming como gran mentor, digamos, de un montón de cosas. ¿Vamos o Bueno, me querés decir algo más? vamos. Corramos, pero mirá, acá no se paga, pero esto no lo podemos dejar así. Habrá que tomar este último Ah, bueno, traguito. sí, no, esta es mía, mala mía, pago yo. Vamos. ¿Ves, José Luis, que me haces correr? Ahora llegamos justito. Fíjate, ya estamos sentados recién, yo estoy con la lengua afuera, pero fíjate, ya está entrando allá el ingeniero Raúl Molteni, pero qué placer. Hola, Raulito, qué satisfacción encontrarnos. Esta es la puntualidad, ¿ves? Que de los ingenieros, que estamos en hora, bien. ¿Cómo estaba, Raúl, tanto tiempo? Hola José Luis, un placer verte, un placer estar con vos después de estos años. Uno de mis maestros, una de esas personas tan queridas que uno recuerda desde hace tanto tiempo. Hola Pablo, ¿cómo Muy estás? buenas, un gusto. Un placer estar con ustedes. Creo que como que dijo José Luis que no llegué tarde, así que me quedo tranquilo con eso, ¿verdad? Eso. Esa es la puntualidad de los ingenieros, está muy bien. Bien, bien, sí. Raúl, mirá, dado que de alguna forma esta es una charla entre amigos hablando sobre temas de management y liderazgo, a mí me gustaría hacerte hacer una breve introducción. En realidad nos conocemos hace mucho tiempo, pero yo diríamos, para alguien que quiera tener una idea de tu trayectoria, yo la voy a sintetizar y posiblemente generando muchas simplificaciones. Pero yo sé que vos sos ingeniero mecánico y que fundamentalmente comenzaste trabajando en la industria automotriz y ocupaste cargos en Ford y Renault. Pero yo siempre te recuerdo como una persona apasionada alrededor de temas de el control de la calidad, la gestión de la calidad y mucho más cerca la gestión del cambio, el planeamiento estratégico, el tema de Six Sigma. Y eso te ha llevado a que hoy tenés una trayectoria de 30 años de consultor internacional, porque si hay alguien que de alguna manera puede decir internacional, yo sé que has trabajado en muchas partes del mundo. Y sobre todo un hecho muy importante, en los otros días, cuando hacíamos un poco el contacto, vos me lo recordaste, que hoy tenés la gran satisfacción de ser presidente de la Academia Internacional de Calidad, o sea, un reconocimiento mundial, internacional. Así que dicho de esto, no sé, a mí me queda por encima de todas estas antecedentes profesionales siempre el afecto y el gran tipo que sos. Así que, desde el punto de vista, Raúl, una alegría reencontrarnos y de alguna manera es una invitación para que hablemos de la década del 70 y recordemos algunas cosas de alguien que me parece que el que mejor puede hablar de Edward Deming sos vos. Encantado por mi parte, gracias por tus comentarios. Vengo justamente de una reunión general de la Academia Internacional de Calidad. A lo mejor una pequeña comentario es el periodo de presidencia de la Academia son 3 años. El primero uno es presidente electo, el segundo año es presidente y el tercer año es el chair del Board of Trustees. Como que el primer año es de inmersión, el segundo es de dirección concreta, el tercero ya mucho más de tutoría. Estoy en realidad en el primer año, he tenido mi primera reunión general, es una enorme satisfacción, es un poco seguir los pasos de Marcos Bertín, otro de los Exactamente, grandes, ¿no? Que creo que es el papá de la calidad en nuestro país y en exactamente. algunos otros también. Así que seguir los pasos de Marcos para mí es un orgullo terrible y muy satisfecho con eso. Pero muestra también un poco, creo, la calidad que tenemos acá, la calidad de profesionales, los miro ustedes, la calidad de profesionales que tenemos acá no es solamente una cuestión individual, ¿no? Si a uno no lo ayuda todo un equipo detrás, probablemente los resultados individuales no se deberían dar como se dan. Raúl, hace un ratito en la previa, como te contábamos, destacamos mucho la figura de Igor Ansoff como padre de la gestión estratégica e inevitablemente a Edward Deming como
el padre de la tercera revolución industrial. Contanos un poquito cuál fue tu experiencia con Edward en su momento, cómo llegaste al tema de calidad. Contanos de vos en esa década que marcó de ahí en más un cambio, una evolución. Llegué medio por casualidad, Pablo. Apareció, estaba trabajando en el departamento de capacitación y educación de Ford. En ese momento el gerente del departamento era Oscar Secchi, otro para mí gran amigo, creo, nuestro. Y Oscar apareció con, yo hago la seña de, no sé, serían 3, 4 centímetros de copias. Y apareció, me lo tiró sobre el escritorio y me dijo, no sé qué es esto, me voy de vacaciones, cuando vuelvo quiero que me lo expliques. Y me tiró una frase que nunca entendí y me dijo, este es el piolín del chorizo. Y dice, no sé qué quiso decir, pero me quedó grabada. Y lo puse a leer, efectivamente, el gerente me pedía leer eso, tenía un mes, que era el tiempo que en ese momento se tomaba de vacaciones Oscar, lo leí. Oscar me había dicho que era algo de estadístico y por eso me lo tiraba a mí. Y cuando lo puse a leer, la verdad es que había mucho más. Había mucho más de la gente, de la involucración de la gente, había mucho más de gerencial, de management. Bueno, ese bodoque de copias era la copia del libro de Deming, Out of the Crisis, lo que después fue la impresión, que Deming había distribuido en Ford para que le dieran comentarios, le dieran feedback. Y alguna copia apareció en Buenos Aires. Nadie sabía de qué se trataba. Andaba de escritorio en escritorio y Oscar, con su visión, la rescató y me la dio a mí. Ese fue mi primer contacto. Esto ocurrió en enero. Yo después estuve enfermo casi todo el año, casi sin poder trabajar, y sobre fin de año se dio la oportunidad de ir a un curso en Estados Unidos con Deming. Y me propuso Oscar a mí. Y fui a ese curso. Fue mi primer curso con Deming. Así que, ¿cómo llegué? Así de casualidad. Ahora, mi primer encuentro fue en el seminario. Deming estaba allá adelante hablando. De pronto apareció, Deming hablaba las primeras 2 horas del seminario y después seguía otra gente con mayor detalle de contenido. Así que fue mi primera experiencia. Después de eso tuve mi primer contacto, eso fue un lunes, el miércoles tuve mi primer contacto personal y a solas con Deming y eso me permitió conocerlo mucho más. Y Pero fue decime, así. Raúl, porque a veces uno las obras ve por el contenido de esas obras, pero a mí siempre me hace significado importante conocer también la personalidad de los autores, porque la personalidad de los autores refleja mucho de esas ideas. Si tuvieras que sintetizar un poco esa personalidad, porque todos hemos leído que Edward Deming, viste, era, era un ingeniero eléctrico, un hombre que venía de una familia humilde, pero realmente a mí siempre me ha dado la impresión, yo tuve solamente una experiencia de Edward Deming cuando vino a la Argentina, creo que fue en el año, no sé, en 70 y pico, 72, 71, que vino a dar una charla a la Universidad de Córdoba y vio algo también en alguna de las organizaciones, no sé si SADOI de calidad. Y recuerdo un hombre muy serio, muy adusto, muy ingeniero para la concepción nuestra. Pero ¿cómo era él? ¿Cómo era él y su familia, que vos los conociste? La imagen que daba era de cascarrabias. Exactamente. Esa Esa es la que me dio a mí. seriedad que... Sí, totalmente. Chiquitito, una anécdota. Contaba en este seminario. Termina su primera exposición, 2 horas, termina su primera exposición, y dijo, bueno, preguntas. Sí, éramos 400, 500, porque había gente de Ford y proveedores, en un auditorio. Alguien desde allá al fondo, yo estaba ubicado adelante a la izquierda, alguien del fondo hizo una pregunta, no sé qué preguntó, hizo una pregunta y Deming dijo, bueno, ¿qué otra pregunta hay? Y alguien más hizo otra pregunta distinta. Y dijo, bueno, ¿qué otra pregunta hay? Y yo imaginaba que iba a juntar todas las preguntas y iba a responder todo junto. Y después de juntar 4 o 5 preguntas, dijo, bueno, como no hay preguntas inteligentes, voy a seguir adelante. Y dejó a todo el mundo colgado, porque de ahí en más se imagina, nunca nadie quiso preguntar absolutamente nada. Daba una imagen de cascarrabia, de muy serio, de aislado, una persona que en lo individual divino,
me ha pasado estar almorzando en el comedor de Ford, pasar él y venía a saludarme. Divino desde mi punto de vista con su familia, con los que su trato con la gente de Ford con la cual tenía más contacto, con Edward Baker. Y Edward Baker, que era de alguna manera mi gran maestro en términos de estadística, calidad total, lo que después se llamó calidad total, me habló siempre magnífico de Deming, abierto, ganas de enseñar, totalmente dispuesto a explicar lo que fuera necesario, más allá de también lo que estoy contando, totalmente abierto. Para mí, una persona muy franca, abierta, de mente abierta, aprendizaje para él a la cabeza, pero cascarrabia. Quizás tenga que ver un poco también, Raúl, no sé de qué año estabas hablando en ese enero, digamos, y demás. ¿Te acordás más o menos qué año era? 80. 80. Bueno, fíjate, recién ahí en el 80 tuvo su primer reconocimiento en casa, ¿no? El premio a la calidad y productividad de Estados Unidos fue después de lo que aprendieron, digamos, los japoneses y que habían contradicho, digamos, los japoneses a ver, se oponían con todo este tema de calidad total, del Kaizen y demás, a lo que era las teorías clásicas, ¿no es cierto? De ahí, digamos, todo, a ver, desde 1950 lo habían empezado a citar a Deming allá, y ahí presentó el tema del control estadístico de procesos, el famoso SPC. Ahora, fue primero reconocido afuera y después adentro. Y además Totalmente. venía de un ámbito militar, él venía de un ámbito de las Fuerzas Armadas, Segunda Guerra, damas empleadas y no caballeros. Realmente quizás no haya que justificar ese cascarrabias, pero bueno, tenía su historia de esfuerzos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. No, en Ford se contaba una anécdota allá en Estados Unidos, después en algún momento lo he leído, cuando él aparece un video, ahora no me acuerdo cuál de estas organizaciones multimedia de Estados Unidos lo hizo, que decía, si los japoneses pueden, ¿por qué no nosotros? Y en ese video se contaba el esfuerzo y lo que había hecho Deming en Japón para recuperar la industria japonesa después de la Segunda Guerra. Y en todo ese contar, entre quienes lo escuchan, ese video lo ve el presidente de Ford, Philip Caldwell, y lo llama, al día siguiente lo llama para contratarlo, o para hablar con él y contratarlo. Y su primera respuesta fue, no, porque ustedes no son serios, Claro, claro, ahí está, ahí está. que tenía que ver con cómo en ese momento se tomaba todo lo que él de alguna manera manejaba, ¿no? Bueno, tiene que ver con la constancia de propósito, que uno de sus principios y uno de las enfermedades que le marcaba la gerencia, ¿no? O sea que yo creo que El- esto que estás contando, Raúl, viene a reflejar un poco esta especie de importancia que tuvo, que las ideas que él tenía, que no eran fáciles, todo lo que tuvimos que cambiar, el paradigma de la calidad, en realidad que la calidad se controla en vez de que se hace, la posibilidad de poder decir que esto había un área de control y esto sabíamos que para mí, fue el primer cambio cultural que yo tuve que desarrollar en la empresa, pero esta idea llevaba a una impronta de un hombre que alguna vez alguien me lo describió como un predicador, como un hombre de un cierto fervor evangélico, ¿no? Y realmente eso yo creo que en la cultura de Estados Unidos en esa época fallaba, porque eso lo pudo hacer en Japón, ¿viste? Pero en Estados Unidos, el libro Out of Crisis que vos decís es un libro de una crítica a Estados Unidos feroz. Esas cosas que dice todavía en la Argentina siguen siendo muy válidas. Por eso quisiera llevarte un poco ese pensamiento a quizás cosas que vos, luego de esos 80, tuviste que ir aplicando, mejorando y desarrollaste en la Argentina y en todo el mundo. Coincido. Hay una frase tuya, José Luis, en la introducción. Nosotros somos una máquina de repetir errores. Mm, Es esto, el ser humano es el único que tropieza con la misma piedra dos veces. Hay una sí, frase de ese sí. tipo, puedo estar errándola como es, pero a mí me llama la atención cómo los mismos conceptos se empiezan a poner en público, las empresas empiezan a actuar. Viene algo, pues podría ser una crisis económica o algo así,
que hace que se pierdan y después se retoman los conceptos. Pero quienes los retoman son más jóvenes y desconocen la historia. Esto creo es el valor de lo que ustedes están haciendo con todos estos podcasts. Claro. Porque cuando uno desconoce eso, no es que uno empieza desde cero, porque el desconocer que ya hubo una campaña, por llamarlo así, un programa anterior, un esfuerzo anterior, un proyecto anterior de este tipo, permite ver cuáles fueron las falencias. Y se repiten las falencias cuando se empieza desde cero. Entonces yo creo que el de conocer la historia está muy bien, de pronto. Ahora, está el tema de Agile, por un lado. Pero ese Agile parece olvidar lo de Lean, desde donde nace Agile, porque son conceptos Lean. Yo creo que conocer la historia y conocer todo esto en el esfuerzo anterior es indispensable. De la misma manera ocurrió cuando en Ford teníamos estadística, teníamos todo lo que en ese momento llamábamos calidad total. Ford entra en una fusión con Volkswagen. Esa fusión con Volkswagen hace perder gran parte de lo que se había implementado. Y después aparece en Ford Six Sigma, que no es ni más ni menos que un refuerzo de lo mismo. Y se empezó como si fuera desde cero. Y quienes estaban operando, los Blackwell, ingenuamente, porque no es problema de ellos, pero ingenuamente desconocieron toda una serie de cosas que habría facilitado terriblemente la implementación. Creo que estas modas recreadas son lo que hacen de alguna manera perder esa consistencia a propósito, ¿no? El primer principio de Edén. Muy bueno el tema de las modas, diferenciándolo de lo que es conocimiento clásico efectivo. ¿Quién no ha aplicado el plan Do Check Act, digamos, que creó Edward, por ejemplo? Ahora, con José Luis, que estamos en este momento en media docena de procesos de cambio, ¿hay alguno de los 14 principios de Deming que para ti no aplique? Yo tengo alguna pregunta para hacerte desde la experiencia, o de las 7 enfermedades mortales de la gerencia, ¿hay alguno que no aplique? Porque es absolutamente notable el poder de anticipación y el poder de lo clásico, de lo que se mantiene, ¿no? Mira, mientras lo enunciaba Pablo, mientras hablaba, se estaba viniendo los 14 principios, te digo, coincido con vos, me parece que siguen todos vigentes. Ahora, uno mira, claro, hay algunos, a lo mejor, no, algunos no, todos trabajados en algún momento de alguna manera, ¿no? Sí, eliminar el miedo, eliminar barreras entre los departamentos, hablamos de trabajo en equipo, todo el tema del liderazgo tiene todo un desarrollo atrás, sin ninguna duda, eh, casi masivo. Sin embargo, sigue la necesidad de seguir trabajándose, porque acá es como el tema de la comunicación, ¿no? Muchas empresas parecen ignorar que el tema de la comunicación es un esfuerzo continuo. No es algo que yo, una campaña de comunicación y se acabó. No es que yo pongo un cartel y está comunicado. El esfuerzo de trabajar la comunicación es continuo lo que tiene que hacer una empresa. Me parece que en ese sentido es todo así. Pero como vos decís, el entrenamiento on the job, muchas empresas están cayendo en el entrenamiento en sala únicamente. Coincido con vos, los 14 siguen siendo, sin ninguna duda, están dando vigentes. Bueno, yo te digo, me parece que vos sintetizaste muchas de las preocupaciones y comentarios que teníamos, porque realmente es esencialmente pensar que una persona como Edward Deming se anticipó al tiempo y todavía sigue valiosas sus ideas, parece que es lo más rico y lo más trascendente que podamos compartir. Y te diría casi para finalizar, Raúl, una de las cosas que a mí me llama la atención es que cuando uno inicialmente leía a Deming, lo leía como un hombre que estaba muy cerca de los conceptos de calidad. Y en realidad estuvo muy cerca de los conceptos de management que de los conceptos de calidad. Y eso por eso me parece incluirlo en este ciclo es importante. Y sobre todo rescatar algo que nosotros vimos en el primer capítulo, que era el foco de Drucker en el cliente, que para Deming era básico y que creo que realmente cuando uno lo ve, yo tuve después que competir mucho con japoneses y veía el concepto que finalmente, que a partir de la planta llevaban a la relación con el cliente, esa era una relación de fuerza. No sé si me equivoco, pero realmente me parece que rescatar al cliente en todas las decisiones micro que tenés en una planta es fundamental. Coincido totalmente, José Luis, con lo que decís. Solo
para sumar de alguna manera que Deming en esto, y coincido, estaba mucho más cerca de la gerencia, que de gerenciar, de hablar de management, que en particular de algo estadístico concreto. Pero no solamente estaba cerca del cliente, no solamente para él el cliente estaba ahí, sino el agente estaba ahí, el empleado estaba ahí. Él hablaba de la involucración, hablaba de devolverle a la gente el derecho a sentirse orgulloso de lo que hace. Estaba mucho más cerca de lo que hoy llamamos los stakeholders, todos los grupos de interés que impactados por la organización. Su visión, y de acá es donde viene este profundo conocimiento, el conocimiento profundo del cual se habla de él. Él estaba combinando, integrando aspectos muy, muy duros, la estadística, el control, como vos decías, José Luis, el de hacer las cosas con calidad, con lo social, con el aprendizaje, con la psicología, con el sentimiento y la experiencia que vivía tanto el cliente de afuera como la gente de adentro. Ahí déjame contarte una cosita breve y interna nuestra, Raúl, y hacerte la última pregunta para después cerrar. En 1995 pasaron dos cosas muy importantes. Una, José Luis, el equipo de José Luis se llama San Lorenzo, volvió a ser campeón después de 21 años, y lo más importante que le pasó a José Luis después que me conoció a mí ese año, ¿sí? Dicho esto, este señor me esperó que yo volviera a hacer mi Program for Cross Cultural Management en Japón, que era justamente ver el tema del impacto cultural, de los cambios en base a la calidad total y demás. Me esperó un mes y después me contrató para laburar. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque me hizo una pregunta cuando volví, que es la misma que yo te quiero hacer ahora, y es para terminar. Cuando vos ves lo que vos ves actualmente, ¿qué es lo que falta más o lo que sobra más? ¿Vocación de calidad o metodologías para la implementación de la calidad? ¿Cuál tenemos más y cuál nos falta más en nuestras actitudes? Nos faltan de las dos, pero creo que una es consecuencia de la otra. Si me pones, ¿por dónde empezar? Por la vocación. Todos hablamos de calidad, pero es distinto tener la vocación de hacer el esfuerzo para tener eso. Nos gusta tenerlo. Lo que parece limitado es cuánto esfuerzo estoy dispuesto a hacer yo para tenerlo, para lograrlo. Hay una frase, lo hablamos en la última reunión de la academia. Si tarde o temprano es walk the talk, ¿no? El cómo yo muestro realmente lo que siento. Y tarde o temprano una decisión mía va a mostrarle a los demás lo que realmente tengo convicción. Y yo creo que si no tengo la vocación, puedo usar 1000 herramientas. La gente se va a terminar dando cuenta que no era mi vocación, no era mi pasión, no era mi decisión. Bueno, brillante, Raúl. Brillante para este cierre, y me di cuenta de que en realidad en este fragor de la lucha postergamos de tomar un cafecito. Veníamos tan violentos que ni pedimos el café, pero ahora que nos quedamos después un poco más relajados, vamos a pedir un buen café porque además le toca pagarlo a Pablo. Entonces yo no quería dejar esta deuda. Hoy le toca pagarlo a Pablo, así que vamos a pedir un cafecito y nos despedimos en el afecto, pero vamos a seguir ahondando en tus experiencias de management, porque nos interesa rescatarlas. Así que un abrazo, Raúl, gracias, Pablo, y seguimos. Fíjate que me dice siempre gracias, Pablo, pero siempre me deja con la cuenta a mí, ¿eh? Sos testigo ocular ya. Un abrazo. Abrazo a los dos. Muchas gracias. Para comunicarte con nosotros, escribinos a contacto@cafelider.com. Para más información, entra en www.cafelider.com. Nos encontramos en el próximo café.